Estamos terminando nuestro ciclo de masterclass acerca del tema de los profetas y la profecía. Ha sido un ciclo muy interesante en donde hemos escuchado diferentes predicadores quienes nos han expuesto con claridad acerca de este puntual tema. Y quiero decirles que en la medida que avanzamos encontramos que es un enriquecimiento para la congregación, para la iglesia, porque los creyentes están siendo fortalecidos, están siendo animados, están siendo edificados con la palabra. Y en esta última parte estaremos hablando acerca de la diferencia entre el término profeta y profecía. Estaremos hablando acerca de las diferencias entre el panorama profético del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cerraremos este ciclo como juzgar correctamente la profecía. Así que va a ser muy interesante para ustedes, y quiero empezar indicando que estas dos palabras, profeta y profecía, están relacionadas entre sí cuando se estudia la profecía en el Nuevo Testamento. Profeta aparece mencionado en Efesios 4:11 cuando el apóstol Pablo dice: el Cristo dio a algunos como profetas y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, con un propósito: edificar el cuerpo de Cristo. Si tenemos esto presente, quiere decir que unos son profetas. O sea que el ministerio del profeta no lo tiene todo creyente perteneciente al cuerpo de Cristo. Unos son llamados y escogidos y establecidos con ese don especial de profeta. Pero el verbo profetizar, que denota principalmente el ejercicio del don espiritual de la profecía, que aparece en Primera de Corintios, capítulo 12, y voy a estar leyendo cuando está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Voy a estar leyendo el verso 10 que dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí está hablando del don espiritual de la profecía. Uno es el don o ministerio del profeta y otro es el don espiritual de la profecía. Pero en 1 Corintios, capítulo 14, verso 31, el mismo apóstol Pablo, hablando acerca de los dones, dice: porque podéis profetizar todos, utiliza el término profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El significado obvio es que todos pueden ejercer el don espiritual de la profecía. En el mismo capítulo, verso 39, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso quiere decir entonces que el don de profeta es alguien llamado específicamente para ejercer este ministerio con el propósito, entre los 5 dones del ministerio, de edificar el cuerpo de Cristo. Y el don espiritual de la profecía puede ser en algún momento ejercido por un miembro de la iglesia cuando el Espíritu Santo así se lo imparta. La palabra profetizar en el hebreo es nava y significa ser llamado, pero viene de una raíz primaria del verbo hervir, bullir, agitarse. Y siempre que escuchamos a alguien dar una profecía, profetizar, tiene algo que comunicar, pero a su vez su expresión siempre es agitada. Describe el hablar, el balbucir, el dar mensajes. La palabra profetizar significa, desde su origen etimológico, decir hacia adelante o también decir de antemano. Quiero que usted lo tenga presente. Decir hacia adelante o también decir de antemano. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, profeta del Antiguo Testamento, aparece el texto
que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces es importante. Dice luego, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Así es que significa decir hacia adelante. Dios dice, voy a hacer algo. Dios habló a través de su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Voy a hacer esto. Y hoy en día vemos cumplidas muchas de las profecías del Antiguo Testamento que están ya cumplidas, otras se están dando su cumplimiento y otras se cumplirán del Nuevo Testamento en un tiempo que Dios tiene establecido. Pero significa decir de antemano o decir hacia adelante. Profecía es la exposición oral o escrita mediante la cual un instrumento, una persona usada por Dios, comunica la revelación o la voluntad de Dios para con el hombre, para con una nación y con un propósito específico. Así es que es alguien a quien Dios le da una palabra para que comunique la voluntad de Dios para con una nación o para con una persona. Profecía, según la acepción popular, es predicción del futuro. Sin embargo, en el lenguaje bíblico y especialmente en el Nuevo Testamento, significa revelación o enseñanza bíblica. Para ello nos remitimos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, 20 y 21. Y el apóstol Pedro dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, esta palabra, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura. Es segura porque es salida de Dios. No es dada por un hombre, salió de Dios mismo. Y por lo tanto es una palabra que se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. A la cual hacéis bien en estar atentos. Quiere decir que nosotros debemos estar muy atentos a la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a traer revelación, va a traer sabiduría, va a traer entendimiento, va a traer iluminación. Esto está claramente expresado en la Escritura. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 15 y 16 en adelante, dice, yo oro al Señor por ustedes, para que ustedes reciban espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar secreto, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que la palabra profética más segura es la Sagrada Escritura. Esta palabra fue dada por Dios y nos ha sido dejada a nosotros. Y por el Espíritu Santo nos es dada la revelación. Así que no es de interpretación privada de un hombre, sino que es dada la revelación por el Espíritu Santo de Dios. El don de la profecía no solo es predecir el futuro. La profecía en este tiempo también alumbra nuestro entendimiento, nos trae claridad. Por eso dice él, para que ustedes estén atentos a la palabra de Dios y sepan qué es lo que Dios está comunicando en un tiempo específico a sus hijos o a una nación. En Salmos 119, 130, dice la Sagrada Escritura, Salmos 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué alumbra? Nuestro entendimiento y hace entender a los simples. Esa palabra simple también significa a los sencillos.
O sea que cuando hablamos la palabra de Dios con la claridad y viene revelación, de alguna manera estamos dando la palabra profética que Dios estableció en las Sagradas Escrituras a esas personas que están recibiendo el mensaje del Señor. En 1 Corintios capítulo 14, verso 1 y 3 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es interesante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando oramos en otras lenguas, estamos orando o hablando en otros misterios. Por eso cuando un mensaje de Dios profético viene a través del lenguaje celestial de otras lenguas, debe haber alguien que interprete. Ok, pero uno puede orar en lenguas y ora en misterios. Ora a Dios. Eso es nuestra oración personal. Y dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Entonces note que tiene tres funciones específicas la profecía en esta dispensación. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Primero, desarrolla a la gente, le ayuda en su crecimiento espiritual a las personas, edifica la fe del creyente. Esto significa que algo se está construyendo en la vida del creyente. La segunda cosa que hace el profetizar es darle fortaleza a la gente, darle nuevas fuerzas. Significa que dice para edificar, para exhortar. Y esta palabra exhortar es apoyar y animar. La palabra animar viene de paraclesis, que significa uno llamado al lado de otro. ¿Para qué? Para fortalecerle, para edificarle, para levantarle, para animarle. Entonces, cuando escuchamos una palabra profética, conlleva que también nos da nuevas fuerzas. Pero también la tercera tarea de profetizar es dar consuelo. Aún una tercera palabra griega es utilizada aquí, paramutiam, que significa empatizar, el ponerte a ti mismo en el lugar de otros. El dar consuelo es el ponerte en el lugar del otro. Note cómo la palabra profética trae edificación, exhortación, ánimo, y trae consolación, trae ponernos en el lugar de otros. El panorama profético, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cuáles son las diferencias? Veámoslo, aunque la Biblia es un libro unificado, es un libro único, hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos lo llaman entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. En muchos sentidos son complementarios. El Antiguo Testamento establece principios que son vistos como ilustrativos de las verdades del Nuevo Testamento. Debido a que la revelación de Dios en las Escrituras es progresiva. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas por decirlos, pero todavía no es el tiempo. Aún no se las debo decir. No se las puedo decir. O sea, había algo que Dios iba a revelar más adelante. Y el apóstol Pablo dice que le fueron reveladas, que fue llevado al tercer cielo y aún recibió enseñanzas que no recibieron los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo, pero que recibió el apóstol Pablo. Por eso cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, y especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 3, del verso 15 y 16 en adelante, donde él le dice a la iglesia, mire, ustedes hacen bien en estar atentos a las enseñanzas del hermano Pablo,
como lo hacen con las otras escrituras. O sea que pone las enseñanzas del apóstol Pablo a nivel de las escrituras. Y dice, ustedes hacen bien en estar atentos a ellas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Aún el mismo apóstol Pedro dice, Pablo ha recibido una revelación específica en temas que para nosotros son difíciles de entender. Y creo que como creyentes debemos tener siempre esa actitud en nuestro corazón, de saber que podemos recibir mayor revelación de parte de Dios y que esta revelación es progresiva para nuestras vidas. Y Pablo dice que ustedes hacen bien en estar atentos a esas enseñanzas, algunas difíciles de entender, pero luego complementa, entre los cuales algunos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Hay personas dentro del cuerpo de Cristo, indoctos sin doctrina, sí, inconstantes, que no son permanentes en el crecimiento, en la gracia y en la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de Él, y la van a torcer. Y entonces es interesante poder entender estas cosas. El Nuevo Testamento trae a colación los principios que fueron introducidos en el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos describe cómo Jesús, en Hebreos capítulo 4, 14, 15 y 16, dice cómo Jesús es el verdadero sumo sacerdote. Y cómo su único sacrificio reemplaza los sacrificios anteriores que eran meros presagios, meras señales de lo que habría de venir. Entonces también el libro de Hebreos dice que Jesucristo fue el sacrificio perfecto y que lo hizo una vez y para siempre. Entonces el Antiguo Testamento eran señales y tipos de lo que había de venir. El Antiguo Testamento contiene muchas profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento establece el fundamento para la venida del Mesías, que se sacrificaría, que se entregaría, que se daría a sí mismo por los pecados del mundo. Así lo declara Primera de Juan 2:2, quien dice que Él no solo es la propiciación por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. El Nuevo Testamento registra el ministerio de Jesucristo y luego mira hacia atrás en lo que Él hizo y cómo debemos responder a lo que Él ya hizo por nosotros. En ambos testamentos, Dios se revela a nosotros y nos muestra cómo debemos llegar a Él a través de la fe en ambos testamentos. Mas el justo por la fe vivirá, dijo Habacuc, el profeta menor, uno de los 12 profetas menores, dijo, mas el justo, capítulo 2 del libro de Habacuc, verso 4, mas el justo por la fe vivirá. Pero el apóstol Pablo en Romanos también dice, mas el justo por la fe vivirá. Y creo que al igual lo hace en Gálatas. Así es que hablaron ambos, que solo por la fe podemos acercarnos y podemos llegar a Dios. ¿Cuáles son las diferencias? Estudiando un panorama profético entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para entender la profecía del Antiguo Testamento y la profecía en el Nuevo Testamento, lo dicho en el Antiguo Testamento y lo establecido en el Nuevo Testamento. La número uno es que el Antiguo Testamento es fundacional, es decir, establece fundamentos. El Nuevo Testamento construye sobre esa base con más revelación de Dios, con más revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un pasaje en Lucas, en el capítulo 24, creo de Lucas, que van dos discípulos del Señor caminando, Él ya ha resucitado y se acerca a ellos y les pregunta de qué hablan y ellos dicen de Jesús que había muerto y resucitado. Y Él sigue hablando con ellos y dice que a partir de ese momento Él empezó a hablarles acerca de Jesucristo, acerca de lo que decía
el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas y el libro de Salmos, etcétera, y él empieza a abrirle las escrituras y ellos luego entienden la revelación y dicen: este es el Mesías, este es el Jesús resucitado. Entonces, el Nuevo Testamento construye sobre el fundamento establecido en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento provee la historia de un pueblo. El Nuevo Testamento, ¿y qué era la historia? La historia del pueblo escogido por Dios, a través de cuál vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y es cuando podemos entender la historia de la nación de Israel. Y podemos entender lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento para la nación de Israel, en este tiempo para la nación de Israel y el futuro en el milenio para la nación de Israel. Pero el Nuevo Testamento se enfoca en una persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro. Cuando abres el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, verso 1, empieza diciendo: genealogía de Jesucristo. La primera persona que se nombra en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Pero quiero que miremos juntamente Apocalipsis 22 y lo que dice el verso 20 y 21, con que se cierra la Biblia y el libro de Apocalipsis. 22:20, el que da testimonio a estas cosas, es decir, Jesús, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La primera persona que se nombra en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Con la última persona que se menciona en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Ahora, la primera palabra que Dios dirige a un hombre en el Antiguo Testamento es bendición. Y dice: y creó Dios al hombre y a la mujer, a su imagen los creó. Y luego dice: y los bendijo Dios diciendo: fructificad y multiplicaos. La primera palabra que el hombre escuchó del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento en Génesis fue una bendición. Pero entró el pecado al mundo por un hombre, Adán. Y vino el pecado del mundo y entró la maldición al mundo. Y la última palabra con que se cierra el Antiguo Testamento en Malaquías, en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4. La palabra con que cierra en el verso 6 del capítulo 4 es maldición. Y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La primera palabra que el hombre escuchó fue bendición. La palabra con que cierra el Antiguo Testamento es maldición. Pero aquí hay algo importante. El primer nombre que se menciona en la Biblia, libro de la genealogía de Jesucristo. La bendición llegó de nuevo, la redención de la maldición llegó de nuevo, la vida llegó de nuevo. Oh, aleluya. Y Él iba a establecer, Él iba a restaurar nuestra comunión con Dios, nos iba a reconciliar con el Padre. Qué interesante todo lo profético del Antiguo Testamento y todo lo profético del Nuevo Testamento, todo encaminado a una persona, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento muestra la ira de Dios contra el pecado. El Nuevo Testamento muestra la gracia de Dios hacia los pecadores. Aleluya. Por eso dice Juan, hablando del Señor Jesucristo, la gracia y la verdad llegaron con él. Aleluya. El Antiguo Testamento predice un Mesías, Isaías 53. El Nuevo Testamento revela quién es el Mesías. Todo el Nuevo Testamento
el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento registra la entrega de la ley de Dios. El Nuevo Testamento muestra cómo Jesús, el Mesías, cumplió la ley por nosotros. Cumplió la ley. Ningún hombre podía cumplirla. Solo un hombre la cumplió, el Señor Jesucristo. Y Mateo 5:17 dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y esto es bien importante en el panorama profético de nuestra redención, porque un hombre cumplió la ley por nosotros. Por lo tanto, Él nos redimió de la maldición de la ley. Hebreos 10:9 dice: y diciendo luego, refiriéndose al Señor Jesús: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. En el Antiguo Testamento los tratos de Dios son principalmente con su pueblo elegido, los judíos, la nación de Israel. En el Nuevo Testamento los tratos de Dios son principalmente con su iglesia. Jesús dijo en Mateo 16:18 que yo edificaré mi iglesia. Ok, ahora quiero explicarte algo bien interesante. En esta dispensación, cuando veamos el análisis profético en su contexto, debemos entender que hay tres pueblos, de acuerdo con lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 32. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, cuando leemos la palabra profética, debemos entender si está hablando de los judíos, si está hablando de los gentiles, o se está hablando a la iglesia de Dios. Por eso cuando se habla acerca de la profecía de los últimos tiempos, tenemos que hacer diferenciación con quién está tratando Dios específicamente. En el Antiguo Testamento las bendiciones físicas fueron prometidas bajo el antiguo pacto. Deuteronomio 29:9 dice: Deuteronomio 29:9: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Ok, así fueron establecidas las bendiciones físicas prometidas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento las bendiciones, o en el Nuevo Pacto, las bendiciones espirituales ya nos fueron dadas. Efesios capítulo 1, verso 3, dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, nos bendijo, ya fuimos bendecidos, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual está establecido en Éxodo capítulo 12, del 1 al 11, habla del Cordero Pascual. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se da la ley. En el Nuevo Testamento aclara que la ley fue hecha para mostrar a los hombres su necesidad de salvación, y nunca fue hecha para ser el medio de la salvación. Solo nos mostró nuestra pecaminosidad. Pero en el Nuevo Testamento, óigame bien, Jesucristo cumplió la ley. Y por medio de Él somos justificados por medio de la fe en Él. Amén. En el Antiguo Testamento vio el paraíso perdido para Adán. En el Nuevo Testamento muestra cómo el paraíso se recupera a través del segundo Adán, es decir, de Cristo. El Antiguo Testamento
declara que el hombre fue separado de Dios por el pecado. El Nuevo Testamento declara que el hombre fue restaurado en su relación con Dios, reconciliado con Dios por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento predijo la vida del Mesías. El Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas, el libro de la Revelación, el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablan acerca de la vida del Mesías, acerca de la vida del Señor Jesús y interpretan su vida y cómo debemos responder a todo lo que Él ha hecho. Fíjense que en Lucas 4:18 el Señor toma el libro, abre, está en la sinagoga, ha ido y lee la escritura y abre el libro del profeta Isaías capítulo 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para dar buenas noticias. Y empieza a describir esas buenas noticias y luego dice, y para declarar el año agradable del Señor. Cumplimiento de esa palabra. Porque todos allí en la sinagoga se quedaron mirándoles. No sabían qué decir. A veces pasa eso en las iglesias. Se da una palabra y todas las personas miran, no saben qué decir. Pero Jesús estaba hablando. Él está diciendo, hoy se ha cumplido. Y al terminar él dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Es decir, yo soy el Mesías que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Características de la profecía. Puede o no contener predicciones del futuro. Puede o no contener predicciones del futuro. Puede ser condicional o incondicional. Cuando es condicional depende de la respuesta a quienes se dirige. Por tanto, puede ser revocada. Dios le da una instrucción a Jonás. Y le dice, Jonás, ve a Nínive y dile que voy a destruirlos. Y Jonás, recuerdan que primero Jonás se fue para donde no debía irse, en vez de obedecer la voz del Señor. Pero finalmente Jonás termina en Nínive. Y es interesante cómo en capítulo 3 y verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él llevó la palabra profética del Señor. Pero en el verso 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Estaban los hombres de Nínive, las personas de Nínive hablando. Y el verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Por eso puede ser en algunos momentos la profecía condicional o incondicional. Profecía no es sentencia, sino advertencia. Los profetas del Antiguo Testamento no podían ver el panorama profético total. El apóstol Pedro afirma esto en su primera carta, en el capítulo 1, verso 10. Primera carta del apóstol Pedro, 1:10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. La gracia destinada a los gentiles, oh aleluya, ok, y vamos a ser ahora la familia de Dios, sí, pueblo santo apartado para el Señor, la salvación por gracia. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando, ellos se preguntaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que se vendrían tras ellos. O sea, el apóstol Pedro está diciendo, ellos no podían ver todo el panorama, por eso buscaban, escudriñaban y se preguntaban quién será. La profecía puede tener una doble referencia o cumplimiento. La Escritura aplica tanto a Israel como a la iglesia.
Esto hace que el tiempo de su cumplimiento pueda ser indefinido. La revelación es progresiva. Agustín de Hipona dijo esto: el nuevo pacto está contenido en el antiguo. El antiguo es explicado en el nuevo. Se lo repito, el nuevo pacto está contenido en el antiguo. El antiguo es explicado en el nuevo. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, cuando él viene hablando acerca de la observancia de la ley que fue abolida en Cristo Jesús. Y él dice que todas estas cosas eran sombras de lo que había de venir y ya Cristo vino. La revelación es progresiva. La revelación es progresiva. Y veamos lo que se conoce en las Escrituras como la vista telescópica o la interpretación o la enseñanza teológica acerca de la vista telescópica. La profecía hablaba a veces de un primer evento como garantía para probar que se cumpliría un segundo evento. Para esto vamos a ir al libro del profeta Zacarías y lo entenderemos mejor. Igual el profeta Isaías lo habla y vamos a ir a los dos textos. El primero es el profeta Zacarías. El profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Interesante. Sí, y esto se revela en Mateo 21:11. La gente gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando él entró allí a Jerusalén. Ok, dice Zacarías 9:9, está 500, 700 años, 500, 600 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero vamos a leer el verso 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces esto habla de la liberación de Judá y de Efraín, habla de la liberación de la nación de Israel. Y en esta segunda parte habla: y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Está hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya se cumplió la primera. Por eso explicamos la visión, la vista telescópica nos enseña que la profecía hablaba a veces de un primer evento como garantía para probar que se cumpliría un segundo evento. Veamos el libro del profeta Isaías, que nos refuerza este concepto que estamos enseñando y este principio dado. Isaías capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Detengámonos allí. Nació un niño. Jesús nació de mujer y se cumplió. Hijo nos es dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, Jesucristo. Se cumple. Esto lo dijo el profeta Isaías 700 y algo de años antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero luego dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, se cumplió la primera. Un niño nació, un hijo nos fue dado. Jesús nació de mujer, un hijo nos fue dado. Jesucristo. Pero luego habla de su reinado milenial. Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, consejero admirable. Todo esto acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo y cuando Él establezca su reinado milenial en la tierra. Si se cumplió la primera, se cumple la segunda. Esto es la mirada telescópica. Por eso es importante. Los profetas hablaron del Cordero de Dios en su primera venida. Pero en su segunda venida hablan del león de Judá. En la primera vino como cordero, en la segunda viene como león. Así es que la gráfica que ustedes están viendo en pantalla habla acerca de la vista telescópica. Profecía dada a personas. Y aquí voy a entrar ya para ir resumiendo acerca de qué pasa cuando nos es dada una profecía. Una profecía siempre debe estar alineada con la palabra de Dios. Es decir, cuando un profeta viene y da una profecía de manera personal, llama a un creyente o a X persona y le dice, Dios dice, eso que el profeta dice tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Este tipo de profecía personal viene casi siempre en los creyentes. Yo diría que muy seguramente en un alto porcentaje. Cuando como creyentes el Espíritu Santo nos ha venido inquietando acerca de un tema, acerca de un lugar, acerca de unas personas, acerca de una situación en particular. Y eso ha estado dentro de nosotros, eso ha estado ahí fluyendo, eso ha estado ahí como burbujeando dentro de nosotros. Y viene un profeta y lo que al dar su palabra profética, lo que hace es confirmar lo que ya el Espíritu Santo ha hablado a nuestro espíritu. Por eso casi siempre la profecía personal cumple esa característica. Mucha gente al recibir esa palabra termina quebrantada y luego dan su testimonio y dicen, es que el Señor me había hablado acerca de esa situación, me venía hablando y hoy Dios la ha confirmado. Entonces es una característica de la profecía personal. Se debe dejar en claro que la profecía que confirma a la persona lo que él estaba escuchando, o que la guíe a hacer la voluntad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios para su vida. Ahora bien, tu vida en esta dispensación como creyente, nuestra vida, tu vida, no debe conducirse por profecías personales. En esta dispensación somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Podemos recibir una palabra profética? Sí, que va a confirmar lo que el Espíritu Santo ya ha puesto en nosotros. El Espíritu de Dios está morando en tu espíritu, en nuestro espíritu, y cuando se trata de cualquier don espiritual, puedes confiar plenamente en su dirección. Juan 16:13 dice lo siguiente. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces dentro de nosotros habita el profeta de profetas. Por eso dice que en Romanos capítulo 8, quiero que me acompañes allí también para unir exegéticamente la escritura. Dice Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿podemos recibir una palabra profética? Claro que sí. ¿Podemos recibir una visión, un sueño? Claro que sí.
Son los lenguajes proféticos de Dios en esta dispensación, pero todo será dado y confirmado por el Espíritu Santo. Y entro en la parte final. ¿Cómo juzgar las profecías? La Biblia enseña que la profecía debe ser examinada. También nos dice cómo hacerlo. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 29. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 29. Dice la Escritura: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ok, permítame decirte lo siguiente. Pablo dice que hablen 2 o 3 profetas y que los demás profetas juzguen, es decir, que ejerzan juicio sobre lo que habló el que profetizó primero. De nuevo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, dice lo siguiente: no apaguéis el espíritu. Verso 20, no menospreciéis las profecías. Verso 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, Pablo exhorta a no caer en 2 extremos. Rechazar completamente la profecía, apagando así al Espíritu Santo. Aceptar toda profecía sin reservas, sin someterla primeramente a juicio. Son 2 extremos en los cuales no debemos caer. ¿Cómo juzgar las profecías? 9 reglas básicas. Y termino con esto. Número 1. El propósito final de toda profecía verdadera es edificar, exhortar, animar, amonestar al pueblo de Dios y consolar. Cualquier cosa que no tenga esta finalidad no es profecía verdadera. Primera de Corintios 14, 13. Porque la profecía es para exhortar, para edificar, para exhortar, animar, amonestar y para consolar. Número 2. Toda profecía verdadera concuerda siempre con la letra y el espíritu de la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16, verso 17, dice: toda la Escritura es inspirada, es decir, salida de Dios, inspirada por Dios y útil, su utilidad, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, provisto totalmente, preparado para toda buena obra. Entonces, toda profecía verdadera concuerda siempre con la letra y el espíritu de las Escrituras. Número 3, toda profecía verdadera se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo exalta y lo glorifica. Esto es bien importante. Lo exalta y lo glorifica. ¿Se acuerdan el testimonio claro que les acabo de dar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo en el libro de la Revelación? ¿Cómo termina? En el libro de Apocalipsis. Pero él dice en 22:12, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aleluya.
Aleluya. Y luego termina diciendo esto. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Quiere decir que el centro, el corazón de toda profecía es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el principio y Él es el fin. Y a Él debemos glorificar. Y a Él se debe glorificar siempre. Número 4, la profecía verdadera produce el fruto en carácter y conducta que va de acuerdo con el fruto del Espíritu Santo. Así es que dice, cuando te sea dada una profecía, nosotros tenemos que evaluar, considerar y examinar el fruto en la vida de ese profeta. Mateo capítulo 7, verso 15 y 16 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y quiero que entiendas esto. Hoy pululan muchas falsas profecías. Y se hablan de muchos falsos cristos. Pero la verdad, mis amados, es que tenemos que examinarlo a la luz de estos principios que estamos enseñando. Para que no seamos desviados de la verdad. Para que no caigamos de la verdadera palabra de Dios. Número 5. Si una revelación profética contiene predicciones, es necesario que éstas se cumplan. Si no, la revelación no viene del Espíritu Santo. Esto lo hemos enseñado en clases anteriores de Masterclass. Así es que, y hemos citado los textos bíblicos, Deuteronomio 18, 20, 22, habla que la profecía, si no se cumpliere la profecía, no es porque no viene de Dios. Por eso cuando Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, él está estableciendo un principio. Toda palabra profética contenida en las Sagradas Escrituras se ha cumplido, se está cumpliendo o se cumplirá. Por eso los falsos profetas hablan cosas. Hace algunos años me regalaron un libro donde alguien decía la victoria final y citaba textos bíblicos y decía que en 1999, al cierre de 1999, vendría el Señor Jesús y se acabaría el mundo y todas estas cosas. Llegó el año 2000 y no pasó nada. Y hoy estamos en el 21 años después y nada de eso que aparece en un libro como una profecía se cumplió. No fue un verdadero profeta, fue un falso profeta quien escribió eso. Número 6, el hecho de que una persona haga una predicción y se cumple, no prueba necesariamente que esa persona sea un profeta verdadero. Es posible que alguien dé una profecía y se cumpla, pero no necesariamente quiere decir que ese sea un profeta verdadero. ¿Cómo lo confirmamos? Me gusta cómo el Señor lo establece anticipadamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, y dice del 1 al 5, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Es interesante. Habrá hombres que vendrán y dirán cosas que se cumplirán, pero te apartarán de Dios. Ese no es un profeta de Dios. Número 6, el hecho de que una persona haga una predicción y se cumple, es el número 6. El número 7, la verdadera profecía
dada por el Espíritu Santo produce libertad, no esclavitud. A paz nos llamó Dios y a no confusión. La paz va a traer libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Romanos 8:15. Dice el apóstol Pablo en esta carta, Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y es que hay profecías que traen este temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Quiere decir que la verdadera profecía va a traer libertad, no esclavitud. Número 8. La verdadera profecía que es dada por el Espíritu Santo produce vida y no muerte. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Quiere decir, la verdadera profecía dada por el Espíritu va a producir vida en nosotros y no muerte. Y la número 9, la profecía verdadera dada por el Espíritu Santo es confirmada por el Espíritu Santo dentro de cada creyente. Por eso es muy importante que como creyentes nos mantengamos unidos al Espíritu Santo. Que no contristemos o apaguemos el Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Mis amados, no podemos perder eso de vista. Creo que a veces muchos creyentes caemos en el pecado de contristar, entristecer profundamente al Espíritu Santo, de hacer que el Espíritu Santo no se manifieste en nuestras vidas. Pero estamos llamados a vivir en comunión con Él. ¿Para qué? Para que Él nos guíe, nos enseñe y nos fortalezca. El 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, el Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Fíjense que el Espíritu es Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Dice que permanezcamos en Él, conectados con Él, y Él nos enseñará todas las cosas. ¿Sabes? Cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, estamos fluyendo en la unidad del Espíritu Santo, estamos siendo llenos del Espíritu Santo, esa conexión hará que cuando recibamos una palabra profética, nosotros podamos discernir por el Espíritu si es de Él o no es de Él. Por lo tanto, el punto final y la clave final es aquí. Para juzgar toda profecía, necesitamos de estar en comunión con el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Concluyo con esto. La profecía sin conocimiento de la Biblia es sumamente peligrosa. Dios nunca se contradice. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Necesitamos conocer la Biblia para conocer cómo es nuestro Dios, cómo actúa nuestro Dios, cómo es su naturaleza, cómo nos habla, cómo es su carácter. Así, cuando alguien viene con una profecía falsa, podremos reconocer que proviene de otro espíritu. Y esto solo es posible cuando estamos en comunión, en la unidad con el Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo. Aquel mandato del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese imperativo sed es un continuo presente. Continuamente sean llenos del Espíritu Santo. Me gustó lo que dijo el teólogo Scofield con esta palabra. Abrimos las páginas de la palabra profética
Y vemos que se extiende delante de nosotros el panorama magnífico del futuro de las naciones. Nuestro Dios despliega ante nosotros aquello que está haciendo aquí y ahora en este mundo. Y no solo eso, sino que además levanta el velo, quita el velo y nos muestra aquello que Él va a hacer en el futuro. Por eso tenemos la palabra más profética, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Segunda de Crónicas 20:20 da el sello final a este masterclass con una declaración importante de por qué atender a la profecía correctamente como se ha enseñado. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cree en Dios. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Espíritu Santo y estarás seguro. Cree a la palabra profética de Dios y a sus profetas y seremos prosperados en todos. Que el Señor te continúe bendiciendo. Al cierre de este masterclass hemos establecido unos principios acerca del profeta y la profecía, los cuales te servirán para inspirarte y llamar la atención a que continúes estudiando la palabra de Dios y siendo afirmado en ella. Antes bien crece en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pedro en su segunda carta. Pero también te queremos invitar a que continúes conectados en los próximos masterclass que seguirán siendo para edificación de la iglesia, preparando a la novia para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria, la honra, el poder y la victoria, porque de Él ser y a Él le pertenece. Sigue siendo bendecido. Jesús es el Señor.